Muy buenas familia de Motoscoot, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo donde hoy vamos a contestar a todas vuestras preguntas que nos habéis dejado en los comentarios de los diferentes vídeos. A ver, ¿eso qué es? A ver. Guantes, ¿no? Como en el vídeo anterior nos quedamos sin guantes, pues bueno, ya tenemos, pero nada, vamos directos a empezar con la primera pregunta donde DRR-NH9MC, buen nombre para empezar, nos pregunta, molaría hablar de los cilindros de 50 centímetros cúbicos de 2 segmentos de aluminio para minarel horizontal en el uso diario. Pues molaría mucho, pero me sabe mal empezar por decirte que el cilindro ideal para el uso diario no existe. Ya sabéis que más o menos tenemos los cilindros de hierro, que son los más resistentes para un uso ideal, que vienen bien, y los cilindros de aluminio, que son los destinados a sacar las máximas prestaciones. Aquí tenemos dos frentes, vida útil y prestaciones. Estos son inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más vida útil queremos de un cilindro, menos prestaciones, y al revés. Cuantas más prestaciones, más potencia queremos sacar de un cilindro, menos vida útil, menos nos va a durar, más mantenimiento, más disgustos, más llantos y más dinero. Entonces, como os he dicho antes, cilindros de hierro por norma general están destinados a más vida útil y menos prestaciones, y aluminio, más prestaciones y menos vida útil. Con los segmentos nos pasa un poco lo mismo. Pistones de un segmento están destinados a mayores prestaciones, a competición, a cilindradas altas, a potencia grande, y pistones de dos segmentos están destinados a mayor vida útil, a uso diario, menos prestaciones, menos mantenimiento, etc. Y todo esto tiene una explicación. ¿Por qué los pistones de un segmento tienen menos vida útil? Porque tenéis que tener en cuenta que toda la temperatura, toda la carga de fricción, toda la presión la soporta solo un segmento. En cambio, en el de dos segmentos, toda esta fuerza y esta carga se divide entre dos, por lo tanto aquí tenemos mayor vida útil, además que en un segmento, al estar solo uno, tiene más flexibilidad, puede ser más propenso a tener pérdidas de presión, entonces por esto se recomienda cambiar antes, hacer más mantenimiento a los pistones de un segmento. Entonces, para contestar a tu pregunta, juntando un poco las características que nos pides, te he traído estos 4 cilindros que vamos a ir explicando paso a paso. Empezamos por el cilindro de Airsal, el Allo Sport de 50 centímetros cúbicos, que por aquí en pantalla estáis viendo la referencia por si queréis ir a buscarla y así tener más información. Este cilindro es de aluminio monosegmento, lo cual vas a tener que tener más en cuenta, alcanzar una buena temperatura de funcionamiento y utilizar un buen aceite de mezcla para así evitar gripajes, evitar roturas, etc. Esto es muy importante, es un punto a tener en cuenta porque puede ser un salto de calidad que haga que te decidas por montar este cilindro en tu moto. A partir de aquí, quitando el cilindro que te acabo de enseñar, ya encontramos cilindros con pistones de dos segmentos, pero en lugar de aluminio son de hierro, lo más adecuado para uso diario. Vamos con el hermano pequeño o el hermano mayor, ya cada uno que lo decida. El cilindro de Airsal, el Iron Sport para minarel horizontal. Os dejo aquí la referencia por si queréis ir a buscarlo, encontrar más información. Es prácticamente el mismo cilindro, lo que pasa que en este caso lo encontramos de hierro con pistón de dos segmentos, más adecuado para el uso diario. Te va a dar menos problemas, más fácil de rectificar si tienes algún caso de gripaje, más económico también. Y este cilindro nos asegura una buena potencia en bajas revoluciones, además de que lo podemos montar con la culata de serie, lo cual te va a abaratar los costes en toda la preparación del motor. Vamos a dar un salto de calidad, un salto de potencia también. Con la marca Top Performance nos viene el mítico Tom Negro, un cilindro de hierro con pistón de dos segmentos. Más que testado, más que probado, lo hemos visto en miles de preparaciones, que yo creo que esto es un punto a favor para decidirte por este cilindro, porque ya sabes la fiabilidad, ya sabes la potencia que te dan bajos. Sin duda alguna tenía que estar en este ranking para contestar a tu pregunta, y yo creo que relación calidad-precio, el cilindro Tom Negro es lo más adecuado. Y luego, por último, te he querido traer un cilindro quizás manteniendo la cilindrada original de la moto, el que más potencia, uno de los que más potencia puede traer, que es el Stage 6, el Street Race. Este es un cilindro de hierro, también con pistón de dos segmentos, pero con una distribución más agresiva que va a ser lo que te ofrezca más potencia.
También te incluye en el kit la culata y todas las juntas para que lo puedas montar sin problemas. Y además tienes que tener en cuenta que si decides montar este cilindro, te recomendamos que cambies el carburador por un 17,5 o un 19 milímetros. Muy rápidamente, en mi opinión personal, si yo me tuviese que quedar con un cilindro de estos 4, sin duda alguna me quedaría con el Tom Negro. Te lo he comentado antes, un cilindro muy fiable, más que testado, cambiándole cigüeñal, carburador, escape, muy poquita cosa, puedes tener una moto con la cilindrada original que te saque muy buen rendimiento sin que te dé muchos problemas, sin que te dé muchos dolores de cabeza. Así que yo personalmente te recomiendo el Tom Negro. Siguiente pregunta, Orlandi Aguiar nos pregunta ¿qué beneficios tiene un pistón plano en comparación a un pistón cóncavo? Pues muy buena pregunta, te voy a volver a sacar el pistón y te lo voy a explicar. Primero de todo, ¿a qué hace referencia cuando un pistón es plano o un pistón es cóncavo? Pues hace referencia a la cabeza del pistón. Como podéis ver, el pistón del Airsail tiene cabeza plana y el pistón del Stage 6 tiene cabeza cóncava, simplemente es la forma. ¿Cuál es mejor y cuál es peor? Pues ni uno es mejor que el otro, ni el otro es nada. Simplemente tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Por parte del pistón cóncavo, ¿qué ventajas tenemos? Pues la forma del pistón nos puede ayudar a orientar de algún modo los gases frescos hacia la cámara de combustión y de este modo intentar perder los menos posibles gases frescos sin combustionar por la lumbrera de escape, lo cual favorece a mayor optimización de la gasolina y a mayor potencia. Además, la forma de la cabeza del pistón, la forma cóncava, también favorece a que la llama se propague de forma uniforme por todo el pistón. Por otro lado, ¿qué desventajas tenemos con el pistón cóncavo? Pues generan más inercias porque como tenemos más superficie, más peso, lo cual nos implican mayores vibraciones en el motor y también nos limita un poco las revoluciones máximas que podemos coger. Además, como hemos dicho, al tener más superficie también es más fácil acumular carbonilla o residuos, lo cual nos afectarán a la combustión. Por otro lado, el pistón de cabeza plana, ¿qué ventajas podemos tener con este pistón? Pues mira, la fuerza de combustión se transmite de forma uniforme por toda la cabeza, ¿vale? Lo cual nos hace reducir las pérdidas mecánicas que podamos tener en un motor que equipa este pistón. Pero como desventajas tenemos mayor mantenimiento con estos pistones y menos durabilidad. Es un poco lo que os decía antes, cuanta más potencia, menos vida útil y viceversa. Carlitos RS2, con este nombre yo creo que ya me imagino qué moto tienes. Hola, tengo una pregunta. ¿En qué influye que las juntas de la base sean de aluminio o sean de papel? Pues mira, Carlitos, influir no influyen en nada. Me refiero, cada fabricante ya escoge si la junta sea de papel o la junta sea de aluminio acorde a la potencia y acorde al cilindro que está fabricando. Me refiero con todo esto que si tu cilindro tiene una junta de papel y le montas una junta de aluminio, prácticamente no vas a notar ninguna diferencia. Eso sí, hay diferencia entre estos dos tipos de junta, como por ejemplo, las juntas de papel tienen un menor coste de fabricación, lo que nos permite que el coste total del cilindro sea inferior. Normalmente están destinadas a cilindros de serie o cilindros que sacan muy poca potencia, y como sacan poca potencia, cogen muy poca temperatura. Esto te lo explico porque si un cilindro que monta una junta de cilindro de papel coge mucha temperatura, es muy fácil que se deformen y que por ello pues haya averías, como pérdidas de compresión, etc. Además, como principal desventaja de estas juntas es que cuando se levanta el cilindro siempre se deben de sustituir, no se pueden reutilizar. Otra cosa es que se haga, pero en la teoría no se pueden reutilizar. Última pregunta, y como esta es un poquito larga me vais a permitir leerla. Nos la lanza Inmedal8618, nos dice: hace poco compré un pistón monosegmento para cilindro original AM6 y mi gran sorpresa fue que tenía el cierre del segmento justo donde está la lumbrera y no la monté por miedo a rotura. ¿Sería aconsejable montarlo? ¿Hay que tomar algún tipo de precauciones para evitar la rotura? Primero que todo, Inmedal, decirte que hiciste bien. Si tienes dudas a la hora de montar tu cilindro, si algo no te cuadra, parar, no montarlo, porque en caso de que lo montes mal, es más fácil que tengas alguna avería o alguna rotura. Entonces, por ese lado, hiciste bien. Para contestar a tu pregunta, me parece muy raro que el cierre del segmento te quede en una lumbrera. Os lo voy a enseñar que os va a quedar más claro.
Para poder explicarlo bien, me he traído un cilindro de AM6, así de esta manera vamos a comprender qué es el pin de segmento y vamos a simular, ¿no? Como si estuviésemos montando el cilindro en una moto. Entonces, por un lado tenemos el cilindro, el pistón y los segmentos. ¿A qué hacemos referencia con el pin del segmento? Pues el pin es este tope que vemos aquí, que nos sirve de tope propiamente dicho para que el segmento no rote en el pistón. Es decir, nosotros vamos a montar el segmento, lo montamos así rápidamente y a la hora de instalarlo en el cilindro lo tenemos que montar de manera que el pin quede en la apertura del segmento. ¿Vale? ¿Qué creo que ha pasado? ¿Qué creo que le ha pasado a este suscriptor? Que ha montado el pistón al revés. Entonces, el pin de segmento le queda en una lumbrera, lo cual no es posible, porque si el segmento, si el pin, si la apertura nos queda en una lumbrera, esta se puede enganchar produciendo una avería. ¿Cómo sabemos en qué posición hay que montar el pistón? Porque siempre, siempre, siempre todos los pistones dos tiempos tienen una flecha grabada en la cabeza del pistón. Esta flecha tiene que ir encarada siempre hacia el escape. De este modo, todos los pines y los segmentos quedan en su posición para evitar averías y tener un correcto funcionamiento. Espero que con esta explicación te haya quedado un poquito más claro de cómo montar un pistón en un cilindro dos tiempos. Y con esta pregunta concluimos el vídeo. Espero que te haya gustado y os vaya gustando este formato donde interactuemos un poquito más. Así que nada, os invito a que nos dejéis todas vuestras dudas, todos vuestros comentarios aquí abajo. Nosotros los leeremos y intentaremos ayudaros en la medida de lo posible, todo lo que esté en nuestra mano. Déjate un like al vídeo si te ha gustado, suscríbete para estar atento a todas las novedades que hacemos aquí en Motoscoot. Y nada más por mi parte, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!